Gracias por tu santa presencia en este lugar. Que tu Santo Espíritu se mueva de una manera poderosa y que cura nuestras mentes y corazones. En el dulce nombre poderoso de tu amado Hijo Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, ahora vamos a entonar las notas del himno 264. Y con este himno vamos a darnos la bienvenida. Un día más con Cristo y menos por vivir, paso del cielo dejando anhelo, acerca el sol de ayer, colmada mi alma hasta de luz y amor. Un día más con Cristo, un día más con Cristo, un día más por Cristo y menos por vivir. Un día más por Cristo, por mi glorioso Rey, pues mis deberes no son placeres, su amor proclamaré. Jesús murió, mi vida se compró. Un día más por Cristo, un día más por Cristo, un día más por Cristo y menos por vivir. Un día más por Cristo, cuán grato es para mí, toda la historia muestra la gloria del que me salva aquí. Mi corazón reposa en bendición. Un día más por Cristo, un día más por Cristo, un día más por Cristo y menos por vivir. Comparte bendita obra de Cristo mi Señor, tras pruebas dura alma pura, me da su santo amor, y esto sé, con Cristo reinaré. Un día más por Cristo, un día más por Cristo, un día más por Cristo y menos por vivir. Amén. Vamos a leer en la santa palabra del Señor en Levítico 27:30. Levíticos 27:30 y dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles del hogar, y es cosa dedicada a Jehová. Amén. Ustedes saben que yo siempre lo he dicho, nuestros hijos, ¿de quién son? De Dios. De Dios. ¿Nos pertenecen? No. Pero mientras los tengamos, tenemos que entregárselo a Dios. Hacer con nuestro trabajo, hacer con nuestra alimentación, hacer con todo, porque nada de lo que tengamos nos pertenece. Vamos a tener la oración con nuestro pequeño diácono. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Tenga por el Señor que nos da. Ahora miren que estamos aquí a recoger las ofrendas. Te pido, Señor, que nos cuide de nuestra cara de tu profesión. Estamos aquí en la casa de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Pueden sentarse. Suelten las palabras del buen Salvador, otra vez el mismo al granero, aclamado a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. Otra vez el mismo al granero, probadme hoy, dice Jehová, que sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo liberal ofrenda. Muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Otra vez el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, que sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. ¿Saben qué Dad a Dios mejor y más Lo bonito es de bonito. que estamos cantando, yo sé lo que nos están viendo en línea, feliz sábado, pero ¿por qué nos estábamos viendo? Porque esa mentalidad de estos niños, que ellos quieren recoger, que estaban ahí, que quieren pasar los dos, que esa sea también la voluntad de nosotros los adultos, servir a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a abrir la palabra del Señor. La lectura bíblica está en 2 de Pedro. 2 de Pedro. Mientras tanto, vamos preparando el himno número 31. 2 de Pedro, versículos 9 y 10 del capítulo 1. Capítulo 1 de 2 de Pedro, versículos 9 y 10. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 9 y 10. Amén. 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 Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Gloria a Dios. Con este pensamiento los voy a invitar que al escuchar el himno número 31 podemos traer nuestros deseos, nuestras peticiones a nuestro Dios. Y al escuchar el himno número 31, en su debido momento, cuando el himno lo indique, vamos a ir de rodillas. Si usted quiere traer sus peticiones aquí al frente para Dios, es el momento. Himno número 31. A tu trono.
Primeramente queremos pedir perdón por nuestros pecados. Llévanos al arrepentimiento, Señor. Que no solo vengamos aquí en todas aquellas necesidades que nos afrentan. Que vengamos siempre aquí, Señor, a cada mañana y en cada tarde, como tú lo requieres, porque es nuestra necesidad. Ayúdanos, Señor, entonces. Aquí hay hermanos que han pasado a este lugar y que están allá enfrente. Hay hermanos por medio del internet que siempre nos piden oración. Escúchalos a ellos también. Escúchanos a nosotros, Señor. Y pon ese deseo de interceder por aquellos que piden por sus seres queridos. Ayúdanos, Señor. Escucha nuestras oraciones. Aquí pueden haber diferentes de oraciones, de peticiones, de angustias principalmente. Hay necesidad de trabajo, de una estabilidad económica. Pero lo que más asedia hoy en medio de eso es el dolor por las enfermedades y la muerte, Señor, inclusive. Ayúdanos, danos la fuerza. Hay muchos hermanos que sufren la muerte, la pérdida de un ser querido. Hay muchos hermanos que están sufriendo en un hospital. Aquí hemos sufrido ya todos nosotros alrededor nuestro de esos diferentes tipos de dolencia, de sufrimiento. Danos la fuerza. Dale la fuerza a aquellas personas que están en el internet pidiendo, sufriendo, Señor. Así como nos ha apoyado a nosotros, como nos ha dado fuerza, ayúdales también a ellos. Por favor, Señor, pon ese corazón en nosotros que nos duela el dolor de toda persona sufriendo en esta tierra. Pero sobre todo te pedimos hoy, Señor, hoy que tú nos traes tu santa palabra, unge mis labios y que los hermanos no vean al ser humano. Prepara nuestras mentes y corazones para recibir tu santo mensaje. Hazme a mí, Señor, ser abierto a tu mensaje, a que cuando tú me des tus palabras en mi boca, esas palabras lleguen y penetren a mi mente y corazón también, Señor. Ayúdanos, líbranos de todo mal. En el dulce nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Feliz sábado. Amén. ¿Estamos contentos de estar aquí? Amén. Yo estoy contento de estar aquí y que todos ustedes estén aquí recibiendo la palabra del Señor, buscando hoy en su día santo, precisamente buscando la santidad que está en Cristo Jesús. Amén. Quiero saludar a la iglesia en línea también. ¿Ustedes quieren saludar a la iglesia en línea? Amén. Amén. Claro que sí. Saludo a todos mis hermanos que nos ven por medio de Facebook y que nos estarán viendo en otro momento también. Saludos a ellos también, ¿verdad? Estamos contentos de estar aquí. Estamos contentos y agradecidos con Dios por llevar su santa palabra. Amén. Porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y traerla para ustedes, nos limpia el corazón. Porque es algo personal. Es el amor de Dios que permite y nos da a nosotros el gran privilegio de llevar su santa palabra. Y tiene que tocar mi corazón. Si yo abro la palabra de Dios, tiene que tocar mi corazón. Si no, mi vida no tiene sentido. Si no, este momento no tendría sentido. Es así de sencillo. Tenemos que permitir humildemente, cuando leamos la palabra de Dios, tenemos que permitir humildemente que Dios toque nuestras mentes y corazones, para que vayamos y escuchemos el llamado de arrepentimiento y que ese arrepentimiento nos lleve a ser convertidos, como estudiábamos esta mañana, como dice la lección de todo este trimestre, la ciencia de la salvación. Pero hoy vamos a seguir hablando de la ciencia de la salvación.
Os voy a invitar a que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Pero quiero que cuando leamos esto, nos vamos a enfocar y vamos a entender con la ayuda de Dios que cada vez que hablamos la Biblia, y ahorita que vamos a abrirla en 2 de Pedro, entendamos que vamos a hablar precisamente de la ciencia de la salvación. Aquí está, en la ciencia de la salvación, podemos ver reflejado nosotros desde Génesis hasta el Apocalipsis. Hoy lo vamos a ver por medio de Pedro, el apóstol Pedro. Y cuando hablamos de la ciencia de la salvación, estamos hablando también del santuario celestial. Y cuando hablamos de santuario celestial, estamos hablando del sacerdocio de Cristo allá en el cielo, en el verdadero santuario celestial, no el de hecho de mano, no, es en el cielo. Vamos a hablar, estamos hablando, cuando hablamos de la ciencia de la salvación, estamos hablando de la intercesión de Cristo por usted y por mí. Estamos hablando de la cruz también. Cuando la Biblia habla desde Génesis hasta el Apocalipsis, estamos hablando de la cruz, estamos hablando de todo el plan de la salvación que está en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por eso cuando meditemos, cuando leamos esta palabra, pensemos en eso, en la ciencia de la salvación que está en la cruz, que está en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice así el versículo 1. Simón Pedro, el apóstol, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros. El apóstol Pablo le estaba diciendo a aquella iglesia: yo, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Esa palabra debe palpitar en nuestras mentes y corazones, porque cuando Pedro dice: yo soy siervo, yo soy siervo y apóstol de Jesucristo, está diciendo claramente que abramos nuestras mentes y entendamos estas palabras, porque él dice: a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros. Quiero que ustedes entiendan lo que está diciendo, que yo soy siervo como Cristo se hizo siervo, y que ha alcanzado esas cosas preciosas de él. Por lo tanto, igualmente ustedes lo están diciendo. Así como Cristo se hizo siervo y lo dio todo y lo alcanzó todo, arriesgándolo todo, igualmente yo lo he dado todo, está diciendo, porque el ser siervo es ser como un esclavo. Yes. Que lo da y lo hace todo, entrega la vida por todo, y todos nosotros inclusive, por un siervo. Cristo se hizo siervo menor que los ángeles por su Padre. Amén. El pacto eterno, se hizo siervo. Y ahora vemos que ese poder divino estaba en este hombre. Gloria a Dios. Y por lo tanto nos dice a nosotros también: a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, dice, hablando de los apóstoles, hablando de todos aquellos seguidores de Cristo. De la misma manera hoy, cada familia cristiana, cada hogar cristiano debe de alcanzar esa misma fe preciosísima. Amén. Como la alcanzaron ellos, nos está diciendo aquí Pedro. Y sigue diciendo: por la justicia. Escuchen bien: por la justicia de nuestro Dios. ¿Y quién más? Y Jesucristo,
nuestro Salvador. Debemos de alcanzar nosotros esa justicia que también es nuestra. La misma justicia que alcanzó Cristo Jesús, que alcanzaron los apóstoles, que alcanzó Pedro. Esa justicia de Cristo estaba en Él. Vivía puramente en Él. Ahora nos dice a nosotros también que alcancemos esa fe que está en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Háganse siervos ustedes también, nos está diciendo el apóstol Pedro. Gracia y paz nos dice, o sean multiplicadas en el conocimiento. Miren, gracia y paz. Está la gracia hermosa de la cruz, que nos ofrece paz, que nos atrae a sí mismo, a Él mismo, a nuestro Señor Jesucristo. Dice que esa paz, esa gracia, o sean multiplicadas ¿en qué? En el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Amén. ¿De qué conocimiento está hablando el apóstol ahí? El conocimiento de la palabra. Es una relación como ustedes y yo, como familia, como padre de familia, como esposa y esposo, nos conocemos al tener una relación. Es íntima. Tener el conocimiento de nuestro Dios. Por eso es que Él se hizo siervo. Al conocerse, al pactar, Él quiere que ese mismo conocimiento esté entre nosotros con Él. Amén. Es un llamado especial el que nos hace nuestro Dios. Es una exhortación especial que nos está haciendo. Es una relación íntima entre nuestro Dios y nosotros. Miren, el Señor sufre tanto por nosotros, porque le decía hoy Dios, arrepentidos, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque el reino estaba ahí en Él. Y yo no me imagino a Él pegando 4 gritos, como nosotros les decía, podemos pegar cuando queremos vender algo, ofrecer algo. Era en sufrimiento que Jesús dijo esas palabras. Aquí estoy yo para ustedes. Tengan esa relación íntima conmigo. Conózcanme a mí. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Por qué? Por su divino poder. Es por el divino poder que está en la gracia del Señor Jesucristo que nos han sido dadas y nos las ofrece y nos anima y nos exhorta a tener ese conocimiento. Es el poder divino, es el sufrimiento divino que está en el cielo que nos ofrece por amor esa relación que Él quiere restaurar, lo que se perdió en el Edén. Él dijo, ¿cómo dijo Él? Hagamos al hombre como a nuestra imagen y semejanza. Esa divinidad que está en Dios, esa divinidad que está en Cristo, nos las ofrece hoy. ¿Cómo es que se llama el título del sermón de hoy? Preciosísimas y grandísimas promesas. Eso es lo que Dios nos ofrece hoy a nosotros. Él quiere restaurar lo que se perdió en el Edén. Amén. El propósito de Dios siempre ha sido que nosotros tengamos el corazón de Dios a su imagen y semejanza. Él quiere que nosotros tengamos el amor de Dios. Él quiere que su iglesia tenga el amor de Dios. Por eso no hizo sus embajadores. No tiene sentido decir que somos cristianos si no somos sus embajadores.
No tiene sentido decir que somos cristianos si no estamos hechos a la imagen de Dios, si no tenemos el corazón de Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Nosotros necesitamos y debemos, según esta palabra, haber huido de nuestras concupiscencias, de nuestras maldades. Que Dios nos libre, mis hermanos. Amén. Que Dios nos ayude a que ese poder divino que viene del cielo esté en nosotros. Quiero ir a Gálatas. Porque yo quiero recordar esta palabra. Tenemos que recordar las palabras de Pablo en Gálatas 6. Tiene que impresionar y tocar nuestros corazones. Porque mire, estas promesas que son grandísimas, que son preciosísimas, vienen del cielo. Y ustedes y yo no nos podemos gloriar de sí mismos. Porque la cruz nos quiere atraer a sí mismo, a Él, a Jesús. Os atraeré a mí mismo, dijo Jesús. Esto es lo que hace la cruz. Por eso escuchen las palabras en el versículo 14 de Gálatas 6 de Pablo. Más lejos esté de mí gloriarme. Que Dios nos libre de sentirnos orgullosos, creer que todo está en nosotros. No, más lejos esté de mí gloriarme, dijo Pablo. Pablo, escuchen bien, el gran apóstol, al cual yo admiro demasiado y todos debemos de admirar. Pero les decía hoy, cuando yo veo a Pablo, yo veo a Jesucristo. Mas ya no vivo yo, dijo él. ¿Quién vivía en él? Cristo Jesús. Cuando admiremos a un hombre de Dios, miremos a Cristo. Porque el día que ese hombre falle, como falló en su momento aquel que tenía el corazón de Dios, David, ¿se imagina lo que va a pasar en nuestra vida? Tremendo. Miremos a Cristo. Y cuando alguien caiga, por X razón, miremos a Cristo. Amén. Tengamos el corazón de Dios para con aquella alma. Sencillo. Versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos llevar las marcas del Señor Jesús como la llevó Pablo? Amén. Estuvo dispuesto a servir a su Señor. Estuvo dispuesto a ser esclavo, siervo de Dios, de su Señor Jesucristo, dice él ahí. ¿Por qué llevaba las marcas? Si bien es cierto, no llevó las marcas como nuestro Señor Jesucristo, pero llevó los sufrimientos igual que Jesús. Estuvo dispuesto a morir, fue siervo de Jesucristo. Él también llevó muchas marcas, sufrió persecución, así como cuando él perseguía. Pero llevaba, por eso dice, que llevaba las marcas de su Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir y a soportar los sufrimientos de nuestro Señor Jesús? Amén. Hermanos, dice él, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Tremendo. Ahí están las grandes, preciosísimas, grandísimas y preciosísimas promesas. El amor de Jesús, el espíritu de Jesús estaba en Pablo. La cruz de Cristo conmueve al mundo, mis hermanos. Escuchen lo que dice la sierva del Señor. La cruz del Calvario desafía y finalmente vencerá a todo poder terrenal e infernal. ¿Quién va a lograr eso? ¿Quién logra eso? La cruz de Cristo. En la cruz se centra toda influencia y de ella fluye toda influencia.
Es el gran centro de atracción, pues en ella Cristo entregó su vida por la raza humana. Este sacrificio se ofreció con el propósito, escuche bien con qué propósito se ofreció este sacrificio. Con el propósito de restaurar al hombre a su perfección original. Ese fue el propósito. Dios quiere restaurar y lo va a hacer. Si usted sí o no queremos, lo va a hacer con otro, pero lo va a hacer. Amén. Sí, aún más, dice, fue ofrecido para transformar enteramente, dice, el carácter del hombre, haciéndolo más que vencedor. ¡Wow! Escuchen bien, más que vencedor. ¿Vencedor de qué? El pecado. Del pecado. Ese es el conflicto actual, ¿no? Los que vencen al gran enemigo de Dios y del hombre con la fortaleza de Cristo. Ahí está lo que decía él: más lejos de este enemigo no guiarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ocuparán una posición. Escuchen qué precioso esto. Por eso les decía, grandísimas y preciosísimas promesas. Ocuparán una posición en los atrios celestiales que sobre los ángeles, por sobre los ángeles. Ocuparíamos una posición por sobre los ángeles que nunca han caído. Qué tremendo privilegio es. ¿No quisiéramos nosotros estar en esa posición? Debería ser un deseo enorme en nuestras mentes y corazones. Cristo declara: yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ese es el poder de la cruz. Dice, si la cruz no encuentra una influencia a favor de ella, la crea. O no tiene el poder. Jesús tiene el poder en su palabra para crear. La verdad para este tiempo se revela. ¿Qué cosa? La verdad para este tiempo. Generación tras generación, como verdad presente. La cruz es verdad presente. Amén. Pero hay que entenderla. Dios nos ha dado lo suficiente hoy para entenderla. Si bien es cierto, vamos a pasar por toda una eternidad estudiando el plan de la salvación, la ciencia de la salvación, la cruz. Pero hoy nos ha dado lo suficiente para que comencemos desde ya a estudiarla y entenderla. Cristo en la cruz fue el medio por el cual la verdad y la misericordia se encontraron. Esto muchos de los adventistas conocen esto, pero es sabroso mencionarla, es más, aprendérsela. Voy a repetirlo y escuchen bien esto, y después podemos nosotros, y lo pueden apuntar. Cristo en la cruz fue el medio por el cual la verdad y la misericordia se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Miren qué precioso es. Este es el medio que ha de conmover al mundo. Gloria a Dios. Ese debe ser el centro de atención en nosotros. Bueno, volvamos entonces a 2 de Pedro 1:4. Volvamos a 2 de Pedro. No pierdan 2 de Pedro. Vamos a ir siempre a un lado, pero rapidito vamos a volver siempre a este capítulo. Versículo 4. Recuerden todo lo que hemos leído. Veamos todo el contexto, cómo conlleva esto a la cruz. Por medio de las cuales, hablando, cuando dice por medio de las cuales, las cosas que venimos hablando, ¿verdad? Lo que ya hemos mencionado cuando habla de ser siervo, de esa gracia y paz que Dios nos da y que nos ofrece. ¿Qué más? El divino poder que nos ofrece. Entonces dice, por medio de los cuales, o de las cuales nos ha dado
preciosas y grandísimas promesas. Miren qué tremendo. Ahora, ¿para qué dice? Para que por ellas fuésemos hechos. Escuchen qué precioso, miren. Todo el propósito de lo que Dios nos está pidiendo, llorando, con dolor, y nos ofrece por amor eterno. Miren, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina. Gloria a Dios. Amén. Dios quiere restaurar lo que se perdió allá en el Edén, cuando ellos hicieron a su imagen y semejanza al hombre. Somos nosotros los insignificantes, los tontos, que no queremos aceptar este ofrecimiento tan precioso de Jesús. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia, miren, ahí está. ¿Cómo es que tenemos que huir? ¿Cómo es que Dios nos ofrece para poder huir de aquello malo que hay en nosotros? Él nos hace participantes, nos hace suyo, nos atrae a sí mismo por medio de la cruz, a su naturaleza divina. Vosotros también, poniendo toda la diligencia, dice. Pero miren, vamos a ir a Hebreos. Para entender mejor, tengan guardadito ahí siempre segunda de Pedro. Hebreos 2. Para que se entienda mejor esto y para que vean que estamos hablando del santuario celestial, que estamos hablando de aquel sumo sacerdote, aquel que dio su vida en la cruz, hoy está a favor de nosotros también. Y veamos esto que nos ofrece, aquella naturaleza divina que está hablando el apóstol Pedro aquí. Ahora escuchemos aquí lo que nos dice el capítulo 2 de Hebreos, versículo 9 en adelante. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra. Vemos aquí el propósito de la encarnación de Jesucristo, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles, se hizo siervo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el siervo, ¿ves? Ahí estamos viendo prácticamente las mismas palabras. Cristo hizo esto en Pedro, como lo hizo en Pablo también y en todos los discípulos. Por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque le era preciso a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por la cual no se avergüence de llamarnos hermanos. Jesús se hizo siervo, lo arriesgó todo, y hoy por eso, por ese riesgo que Él tuvo, por esa servicio que Él tuvo por amor, por eso de haberse hecho siervo, de haberse hecho esclavo a favor de nosotros, nos hace hermanos y nos santifica a la vez. Amén. Él quiere restablecer lo que se perdió allí en el Edén. Hoy lo quiere poner en nosotros. Su gran amor está deseoso en poner su amor, porque Él es la fuente del amor. ¿Quién es la fuente del amor? Cristo. Amén. Versículo 14. Así que, mire, conclusión, no nos equivoquemos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Jesús, participó de lo mismo. ¿Para qué? Ahí está el objetivo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Pero no se queda allí. Ese es el mismo que anda como león rugiente, porque sabe que le queda poco tiempo. Está destruido, fue destruido en la cruz. Pero Él quiere que vayamos a la cruz también, para que seamos parte de su naturaleza divina. Miren lo que sigue diciendo. Él no se queda allí nada más con él, con aquel enemigo. Y librar también a los que por el temor de la muerte
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Éramos siervos del otro. Pero ahora está Cristo a favor de nosotros para que seamos sus siervos. Amén. Por amor a Dios. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham, como nosotros. Por cuanto, mire, ahí está, una definición, una aclaración. Por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso en tal, la misericordia divina, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo, de nosotros, para eliminar los pecados, para destruir, como destruyó al diablo en la cruz, destruye los pecados que hay o que habían en nosotros. Pero es por fe, como la tuvieron los apóstoles. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Tenemos que creer en el poder que está en Cristo Jesús y en el poder que está en la cruz. El conocimiento que Dios quiere de conocer a Dios es eso, esta relación de creer por fe en Él. ¿Cómo no voy a creer yo que Él puede librarme de esto? Librarme de esta enfermedad del pecado. Si Él con el poder de la palabra sacó a Lázaro de la tumba. ¿Y cómo no voy a creer que no me puede sacar a mí esta muerte espiritual? Cuando aquellos magos quisieron asimilar cómo Dios dio vida a los piojos, no pudo ese zángano, porque no puede. Si Dios puede dar vida a los piojos, ¿qué más a mí? ¿Qué más a nosotros? Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Busquemos a Cristo. Vayamos al verdadero santuario celestial, al poderoso, al que puede eliminar los pecados y que lo va a hacer en esta tierra. Amén. Por completo. Y lo quiere hacer desde ya con nosotros. ¿Por qué no creer en Él? ¿Por qué dudar del amor de Dios? Tenemos que creer en Él. Amén. ¿O nos queda otro remedio? Pregunto. No hay otro, ¿no? Capítulo 4. Por eso dice en el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente. Vengan a mí, mis hijos. Por favor. Jesús lloró. Jesús llora hoy. Para que vayamos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia para el oportuno socorro. Lo necesitamos hoy. No nos vivimos matando entre nosotros mismos. Es tremendo. Pidámosle a Dios con arrepentimiento del corazón. Que haya una conversión en nuestras vidas. Para que lloremos como Jesús lloró también. Amén. Para que lloremos por aquel hermano que está fallando. Y oramos. Y oramos. Ayudemos. Y oremos. Queremos un cambio. Queremos llenar las iglesias. Pero no queremos ser siervos. No queremos darlo todo. Queremos que Él lo haga todo. Amén. Cuando ya lo hizo todo. Y lo sigue haciendo todo por nosotros. Amén. Pero nosotros no queremos, no resistimos. Por eso es el llamado arrepentidos. Amén. Porque nos resistimos. Nuestro duro corazón se resiste. Volvamos a 2 de Pedro. Capítulo 1. Mire lo que nos ofrece. Hablando de la bellísima, grandísima promesa. Vosotros también, versículo 5, poniendo toda diligencia en esto mismo,
Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad. Pregunto, ¿necesita todos estos dones espirituales un hogar? ¿Sí o no? Amén. Claro que sí, lo necesitamos. Y si un hogar necesita todos estos dones espirituales que vienen de la cruz, que vienen de Cristo, ¿lo necesita la iglesia? Amén. Ustedes y yo lo tenemos que pedir. Es gratis. Es por amor que Dios nos los da. Ustedes se pueden imaginar un hogar que no tenga estas cualidades, estos dones espirituales. ¿Podrá vencer ese hogar? No. ¿Sobre las acechanzas del enemigo? No. No. No tiene sentido que un hogar no tenga estas cualidades. Estos dones espirituales, no tiene sentido. Ahora les pregunto yo, ¿qué pasa cuando una iglesia no tiene estos dones espirituales? Miren, mis hermanos, para que esta iglesia funcione, tiene que tener estos dones espirituales. ¿Saben por qué? Porque una iglesia sin estos dones espirituales no tiene obra misionera en lo absoluto. No tendría razón de existir en lo absoluto. Porque una iglesia sin obra misionera es una iglesia muerta. Por eso sigue diciendo aquí, miren, versículo 8. Porque si en vosotros hay estas cosas, ¿cuáles cosas? Estos dones espirituales que acabamos de leer en el versículo anterior. Repito, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, dice, no solo que hay, que abunden en nuestros corazones, porque son promesas preciosísimas, grandísimas, por lo tanto tienen que abundar en nuestros corazones. En la iglesia no os dejarán estar ociosos ni estériles. Eso es terrible en un hogar, en una pareja que acaba de casarse y que de repente se den cuenta los dos que son estériles, o uno de los dos. ¿Tiene sentido ese hogar? ¿Ese matrimonio estéril? ¿Tiene sentido? No. ¿O sí? No. ¿Por qué? Porque si ustedes como mujer se casan con aquel hombre, ¿cuál es el sentimiento que hay en esa pareja? De amor. Y el amor que da fruto, un baby, y no tendría sentido si fuésemos estériles. Por eso el apóstol nos está diciendo, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles. ¿En cuanto a qué? Al conocimiento de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas están en nosotros y sobreabundan, no nos va a dejar estar ociosos ni estériles. En el conocimiento, en la relación de nuestro Señor Jesucristo. Escuché en la cadena de oración un testimonio muy hermoso. Amén. Una hermana decía que había conocido a X hermana, la cual la llevó a los pies del Señor Jesucristo, a la iglesia. Y era precioso ver, decía ella, aquella mujer que me trajo a este lugar, ver cómo llevaba a hermano tras hermano, aquella mujer contenta, la cual no se sentía estéril en cuanto al conocimiento de su Señor Jesucristo, llevando a hermano tras hermano al conocimiento, a los pies de Jesucristo. Pero ustedes me dirán, ¿y eso qué? Hay muchos que sí,
así son. Y yo no dudo que sí. Hay muchos que sí hay. Hay algunos que sí. La diferencia de esta mujer es que esa mujer tenía cáncer terminal y muy contenta ella llevaba a los pies de Jesús a toda persona, aún sabiendo que ella estaba por morir, que de hecho murió. Y por eso testificaba aquella hermana de aquella mujer ante los ojos del mundo estéril porque tenía cáncer y estaba por morir. Pero la diferencia de aquella hermana era que tenía el conocimiento de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. No podemos ser estériles nosotros si Él está disponible a darnos todo su divino poder. Dios nos quiere dar todo su divino poder para no ser estériles en su conocimiento, en tener esa relación genuina con Él. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, dice. No puede tener una iglesia a la vista muy corta. No podemos seguir siendo ciegos. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. No sean vista corta, ciegos. Tienen todo el divino poder de parte de la cruz, de parte del Señor Jesucristo, para que no sean ciegos. Y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. No nos olvidemos que Él, Jesús, nos ha purificado de nuestros antiguos pecados. Gloria a Dios. Amén. Es Cristo en la cruz que nos ha purificado. Eso es lo que se tiene que entender y enseñar. Pero para que se entienda hay que vivirlo. Para que usted lo entienda, para que usted lo enseña, tiene que entenderlo, tiene que vivirlo, tiene que tener esa relación con Cristo. Tiene que permitir que la cruz esté en su vida, que la sangre de Cristo esté en su vida, el poder de Dios esté en su vida. Jeremías. Vamos a volver después a segunda de Pedro. Jeremías. Jeremías 31, versículo 31. Ahí están las grandes y preciosísimas promesas. Escuchen bien. Las grandes y 31, 31. Jeremías. Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31. Amén. Miren, ahí podemos ver nosotros la ayuda disponible para la corrección, la ayuda divina que nos dispone nuestro Dios, que nos ofrece nuestro Dios. He aquí, dice Él, viene el día, dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová. En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. ¿De quién está hablando? Espiritualmente de nosotros. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, dice él. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Se dan cuenta que hay que tener una relación íntima con nosotros, con un marido? Miren qué precioso, con su iglesia. Miren qué precioso. Además dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cuál es el pacto? Daré mi ley en sus entrañas, escuchen bien, a lo más profundo de aquí de esta frente. Mire, es tan profundo esto que él dice las siguientes palabras. Y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Porque hasta que nosotros no permitamos que esas promesas preciosísimas, divinas de Dios, sean penetradas aquí, hasta que no permitamos eso, no vamos a ser su pueblo. Es el sello de Dios divino. Eso es lo que nos ofrece la cruz. Ese fue el objetivo de la cruz, de la muerte de Cristo. Así como fue el pecado lo que lo llevó a morir,
por ese pecado que lo llevó a morir, que está en nosotros, ahora viene Él y muere también para que ese pecado desaparezca y entre las preciosísimas promesas de Jesús en nosotros. Dios será su Dios y yo seré mi pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, porque cuando las cosas pasen, cuando Cristo las acabe, que Él venga y acabe con todo lo que se llame pecado, se olvidará todo, se quedará el pecado erradicado de esta tierra. Ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria a Dios. Miren el versículo 11 y 12, un poquito atrás. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. De la misma manera hoy a nosotros nos redime, nos limpia, nos elimina el pecado del más fuerte que era en contra de nosotros. Hoy llegó el más fuerte, se llama Jesús. Amén. Y está a favor de nosotros, hay más fortaleza. No hay justificación, mis hermanos. Y esto está hablando para el tiempo del fin. En ese contexto está para este tiempo del fin. Por eso dice, y vendrán y cantarán en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, y al pan y al vino, y al aceite, y a las crías de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego. Ahí está el Espíritu Santo. Y nunca más tendrán dolor. Gloria a Dios. ¿Y qué quiere decir? Pregunto yo. ¿Qué significa el pan y el vino? Escuchen lo que dice la sierva del Señor. El pan y el vino son símbolos de gracia y de abundancia. ¡Wow! ¿Y no es eso lo que nos está ofreciendo el Señor? ¿Y por qué la rechazamos? Gracia y abundancia en la cruz. Ahí es donde se gloria Pablo. Es ahí donde nos tenemos que gloriar nosotros también. Todo lo que reciben los mensajes que el Señor envía para purificarlos y limpiarlos de todos los hábitos de desobediencia a los mandamientos divinos y de su conformidad con el mundo, y se arrepienten de sus pecados y se forman acudiendo a Dios en busca de ayuda, y se encaminan por la senda de la obediencia a sus mandamientos, recibirán auxilio divino para corregir su mal proceder. ¿Qué vamos a recibir? Auxilio divino, pero siempre y cuando hayamos arrepentido y buscando los mandamientos divinos, los cuales están ofrecidos para nosotros. Por gracia soy salvo, por fe, dijo Pablo. Pero los que se arrepienten y buscan al Señor solo en apariencia, y sin embargo no se apartan del mal de sus obras, no solo se chasquearán a sí mismos, sino que cuando su proceder les sea presentado en símbolos o parábolas, sentirán vergüenza y dolor porque han chasqueado al Señor. Han puesto su confianza y esperanza en su propia conducta. Como pueblo han sido reprobados y sin embargo no han eliminado las malas obras que causaron el reproche. Cuando Cristo, preocupémonos, hermanos, porque si nosotros nos pasa lo mismo que a aquellos líderes, que cuando Cristo le habló en parábolas, dándoles reproches, no entendieron. De la misma manera hoy, si ustedes y yo no comprendemos, cuando Dios nos habla con reproches, nos llama la atención aquí, y no entendemos, y nos enojamos, vamos a ser reprobados definitivamente. Que Dios nos libre, que el poder de Dios esté en nosotros. Versículo 10 de 2 de Pedro, para terminar. Por lo cual, conclusión, hermano, de todo lo que hemos leído, de las grandes y preciosísimas promesas
que nos ofrece Cristo, su divinidad, para poder vencer, para limpiarnos el pecado, para erradicar el pecado. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección. Fuimos llamados nosotros, ¿sí o no? Amén. Fuimos llamados por nuestro Señor Jesucristo. Nos escogió de una manera por amor eterno. Porque haciendo estas cosas, dice, ¿cuáles cosas? Todos esos dones preciosos que están en Él, toda la divinidad que está en Él, su espíritu que está en Él. Dice, porque haciendo todas estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Gloria a Dios. Si en nosotros están todas esas cosas, si en nosotros está Cristo Jesús, no caeremos jamás. Pero tenemos que ir a Él, que Él permanezca en nosotros. Tenemos que ser uno con Dios, como Él fue con su Padre. Por eso venció en la cruz y ahora nos ofrece la cruz para vencer nosotros también. Amén. Porque de esta manera os será abundantemente administrada, dice. ¿Qué cosa? Escuchen bien, porque de esta manera, de todo lo que hemos estudiado hoy, seremos ministrados para ser aptos ¿a qué? A entrar al reino de los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Él lo dice aquí, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que agradecer a Dios por ese amor eterno. Por amor eterno se entregó Él, para que ustedes y yo no nos perdamos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién quiere recibir ese ofrecimiento? Amén. Póngase de pie y pidamos de corazón para que Él penetre en nuestras entrañas y que se cumplan sus promesas, cantando el himno. 280. Himno 180, por favor. Miren, hermanos, cuando alabemos a Dios, cuando entonemos este himno, que Dios toque nuestras mentes y corazones, que nos sigamos resistiendo y ser semejante a Jesús por sus promesas. Ser semejante a Jesús es lo que más deseo en la vida. Ser semejante a Jesús es el ansia sincera de todo mi ser. Ser semejante a Jesús, la ilusión para mí más querida. Segura de mi caminar, ser semejante a Jesús, el destino final de mi vida, para en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús, ser semejante a Jesús, es mi diaria comida y bebida. Ser semejante a Jesús, el modelo perfecto que quiero imitar. Ser semejante a Jesús es el canto que entona mi vida, para dar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Amén. Oremos. Querido Dios, quiero ser más semejante a Jesús. Queremos ser más semejante a Jesús.
Ayúdanos, por favor. Llévanos al arrepentimiento genuino para poder ser semejante a Jesús. Y que la sangre de tu Hijo amado produzca un poder especial en nosotros, un reavivamiento, una conversión necesaria para nuestra vida. Queremos ser semejante a ti, Señor. Que renuevas nuestra vida. Necesitamos renovar nuestra vida. Que tus manos preciosas, por fe, nos limpie el corazón, Señor. Límpianos, por favor. Ayúdanos, te lo suplicamos de corazón. Límpianos. Limpia a cada hermano aquí presente, a los que están por medio del internet, que por fe estamos llegando ante ti, Señor, ante tu santa presencia. Ayúdanos, por favor. Sin ti nada podemos hacer. Solo tu grande amor y tu grande misericordia nos permite, que nos lleva al arrepentimiento, nos permite estar ante tu santa presencia. Cumple tus preciosísimas promesas en nosotros, Señor. Por favor, te lo rogamos, te lo imploramos, en el dulce nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.